Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Online. Usted ya lo sabe, estamos en esta situación de confinamiento y nos comunicamos con nuestros parlamentarios. En esta ocasión, la diputada de Renovación Nacional, Catalina del Real, ella representa al Distrito 11 en la región metropolitana. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos también en su casa. Hola Gabriela, bueno, muy bien, dentro de lo que se puede en toda esta tragedia, acá desde mi casa trabajando y muy conectada con todos los vecinos que hoy día están pasándolo muy mal en una situación tan grave como la que estamos viviendo. Mm. Diputada, bueno, queríamos hablar precisamente de lo que ocurre en su zona, su distrito, en comunas que pasaron por una cuarentena inicial, pero que una vez que terminó esta cuarentena se produjo un alza bien importante de los contagios. Hay gráficos que así lo demuestran. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Se relajaron las medidas cuando se bajaron las cuarentenas en algunas comunas o debió determinarse una cuarentena total en la región metropolitana desde antes? Mira, esta situación de la pandemia, del coronavirus, es tan nuevo que finalmente estamos todos aprendiendo día a día cómo se va comportando. Hemos visto países como Estados Unidos, como las potencias de Europa, que finalmente han estado mucho peor que nosotros, y siendo que tienen todos los recursos, que tienen mejores sistemas de salud, que se supone que están más preparados en información. Por lo tanto, yo creo que el gobierno, el ministro lo han hecho bien. Obviamente que han habido cosas inesperadas que no se han comportado como se quisiera. Aquí hay que equilibrar, por un lado, lo más importante, la salud de toda la población, que no tengamos personas enfermas, que no tengamos personas fallecidas, cuidar mucho a nuestros adultos mayores y a todas nuestras personas vulnerables, enfermos crónicos y quienes están más expuestos. Pero también tenemos otro tema que es complicadísimo, que finalmente ya llevamos más de 2 meses con un país estancado donde la gente no puede trabajar, y eso está entrando a las casas, sobre todo a las casas más vulnerables donde ya la gente se está quedando prácticamente sin comer, y no solamente a las casas vulnerables, ¿eh? Esto está impactando a todos en general. O sea, muchos conocidos míos, vecinos, porque yo tengo, mis comunas son Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Por lo tanto, tengo también una población de clase media, emergente, de dueños de pymes, restaurantes, empresas de turismo, que no han recibido ni un solo peso en todo este tiempo, y no solamente no han recibido para ellos, sino que tienen mucha gente contratada, restaurantes que tienen 40, 50 personas contratadas y que hoy día no saben cómo hacer para pagar sueldo. Bueno, mucha de esa gente se acogió al seguro de cesantía, pero tienen que además pagar las contribuciones, y un dueño de un restaurante que tiene 40 personas tiene que pagar alrededor de 7 millones de pesos en imposiciones, además de arriendo, además de cuentas, además de vivir, y ya lleva más de 2 meses sin ingreso. O sea, si lo proyectamos esto en adelante, se viene una crisis muy compleja. Sí, diputada Catalina del Real, ya en esa misma línea, entonces, ¿las ayudas usted cree que no han sido dirigidas a la gran clase media de nuestro país? ¿Es ahí donde quizás estamos un poco al debe, considerando que ya se despachó desde el Senado el ingreso familiar de emergencia, pero quizás esos dineros no llegan a este grupo de la sociedad? Es que, como te decía, ha sido una crisis demasiado compleja, demasiado rápida, demasiado inesperada. No sabíamos, por ejemplo, en un momento tuvimos una meseta de 500 contagiados diarios, aproximadamente 10 fallecidos al día, y los recuperados estaban aumentando más que los contagiados. Entonces, en un momento tuvimos una curva que se había aplanado y que venía, se vislumbraba en baja. El problema fue que seguramente ya la gente llevaba 2 meses, prácticamente muchos de ellos encerrados. O sea, Ñuñoa estuvo más de un mes con cuarentena. Entonces, la gente ya se empezó a cansar, empezó a sentir la falta de dinero en su hogar, se empezó a complicar y empezó a salir. Y eso se sumó a varios factores, incluso este tema de que se trató de abrir el Apumanque, se trató de decir que venía una especie de nueva normalidad, y la gente se relajó mucho más que la nueva normalidad. O sea, empezó, finalmente se generaron fiestas, la gente salió a trabajar, se empezaron a golpear, y esto generó una ola de contagios tremenda que nos volvió a esta meseta a dispararla, y hoy día estamos en un pic muy grave, 2.500 personas contagiadas diarias, y hoy día tuvimos 26 fallecidos,
es un número muy preocupante. Ya realmente se van a empezar a colapsar los hospitales, todos los pacientes críticos, y eso es lo complejo, o sea, no poder atender a la gente que se enferma. Diputada Catalina del Real, por lo tanto, según lo que usted nos dice, es muy importante que la cuarentena que comienza este viernes a las 22 horas en el Gran Santiago, 32 comunas más 6 de la periferia, se debe cumplir a cabalidad. ¿Cómo hacer con aquellas personas que necesariamente trabajan en el día a día para poder subsistir? ¿Cómo pedirles a ellos entonces que sí respeten la cuarentena? Sí, bueno, yo creo que lo primero es que la gente tome conciencia de verdad. Yo creo que al principio, cuando recién comenzó esto en marzo, fines de marzo, como veíamos que en Italia estaba muriendo muchísima gente al día, veíamos unos videos tremendos por internet, yo creo que en ese momento la gente sí tomó conciencia, sí hizo cuarentena, tomó todos los resguardos. Yo me acuerdo que en esa época la gente se preocupó mucho, pero después, a medida que en Chile no impactó tan fuerte, la gente se fue relajando. Y hoy día que vemos que esto puede volver a subir, y está subiendo como lo hemos dicho, hago un llamado, pero de verdad, de corazón, a que la gente se cuide y cumpla. Es una situación gravísima. No solamente nuestros adultos mayores fallecen, también hemos visto funcionarios de salud, personas de 30, 40 años que han fallecido. Incluso en Estados Unidos hay niños que se han visto también complicados con la enfermedad. Por lo tanto, es un tema que hay que tener gran conciencia. Todos tenemos que estar poniendo lo mejor de nosotros y cuidándonos, quedándonos en la casa y cumpliendo todas las medidas sanitarias. Diputada Catalina del Real, hoy el ministro Mañalich en su mensaje diario hizo un llamado también a que las noticias que se entreguen a la ciudadanía sean lo suficientemente fidedignas para no crear confusión, y mencionó el caso de la supuesta aglomeración de cuerpos en el Hospital San José y la supuesta indicación del Ministerio de Salud a mandar a construir tumbas en el cementerio general, situación que fue descartada incluso por el alcalde de Recoleta, el alcalde Jadwe. Y lo del San José descartado también por el director del hospital. ¿Cómo ve usted eso, el manejo de la información? ¿El ministro fue lo suficientemente claro, usted considera, a la hora de poder ratificar esas informaciones? Mira, lamentablemente hoy día las redes sociales, la tecnología, se presta para noticias falsas. O sea, por un lado nos ayuda mucho. Estamos en este momento teniendo una entrevista que nos está viendo muchísima gente, conversando a distancia con ustedes, pero también esta misma tecnología hace que se difundan fotos de repente que no corresponden y se ponen noticias falsas. La otra vez vimos no sé si te acuerdas, un galpón con unas camas de madera diciendo que esta era la instalación que se estaba haciendo para las camas críticas, y eso era, creo que un hospital de campaña, incluso en otro país, que no tenía ni siquiera que ver con Chile. Entonces, aparecen esas fotos, aparecen esas noticias que alarman a la gente. Yo creo que hoy día hay que hacer un llamado, primero, a la responsabilidad, y segundo, a la tranquilidad. Y tercero, por supuesto, a confirmar todas las informaciones que salen por redes sociales, que muchas de ellas no corresponden a la realidad. Diputada Catalina del Real, de ahora en adelante, en relación a el vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo a la hora de legislar con estas cuarentenas, ¿cómo cree usted que se va a ir desarrollando el trabajo? Las sesiones han sido telemáticas y también presenciales, tanto en sala como en comisiones. ¿Cómo usted proyecta lo que se podría ocurrir de ahora en adelante? Mira, las sesiones telemáticas han funcionado muy bien, la verdad mejor que lo que esperábamos, porque en un principio decíamos, ¿cómo vamos a poder votar 155 diputados? Yo me lo imaginaba incluso que íbamos a tener que votar por pantalla vivo a voz, imagínate lo que era 155 personas hablando al mismo tiempo y votando. Lograron una aplicación para el celular que en el fondo con el celular nosotros votamos y al mismo tiempo con el computador estamos conectados frente a frente. Y eso hace que sea muy rápido, que sea muy seguro, porque además tenemos una clave. Por lo tanto, las votaciones han funcionado muy bien y el trabajo telemático ha funcionado muy bien, así que tendremos que seguir haciéndolo. Espero que no hayan contagios en el Congreso, o por lo menos se demore mucho en llegar los contagios, y mientras así sea, vamos a seguir trabajando. Me imagino la mitad de la gente, o los que puedan ir a Valparaíso, estarán allá, los demás estarán vía telemática, pero llegado el momento también, si no se puede ir a Valparaíso, sí podemos trabajar todos a distancia perfectamente.
Diputada, en cuanto a los proyectos de ley que tengan que ver con el COVID-19, la respuesta por parte del Ejecutivo a la hora de enfrentar los problemas, ¿cómo ha visto usted ese trabajo de marzo hasta ahora y cómo lo proyecta también en las próximas semanas, tomando también en consideración el rol de la oposición? Sí, mira, han habido tres proyectos que han sido los principales para poder llegar a la gente. El seguro de cesantía que permitió que mucha gente no fuera despedida y se pudiera acoger a este seguro, en el fondo, aplazamiento de trabajo temporal. También el bono de emergencia COVID que sacamos al principio y ahora este ingreso de emergencia que va a llegar a mucha gente, cerca de 5 millones de personas. Es el bono más grande que se ha entregado en la historia de Chile, porque además no es solamente por carga, sino que por cantidad de personas que conforman el hogar, que se entregará al 60% más vulnerable, pero además personas que a lo mejor no pertenecían a ese 60% más vulnerable, pero que han estado sin trabajo desde el principio de año y que hoy día no hay ingresos en su familia, también van a poder postular. Por lo tanto, es una medida muy importante. Obviamente que las personas no pueden vivir con esa plata. Si estamos claros que con 65.000 pesos, que si tenemos un promedio de 3 o 4 personas por familia, serían cerca de 200.000 pesos. Por supuesto que es poco, pero es una gran ayuda, por lo menos para las cosas más urgentes, para poder tener comida, para poder tener las cosas más básicas y urgentes mientras pasa esta crisis gravísima. Lo que sí, yo hago un llamado a la oposición, porque la oposición nos ha ido demorando estos bonos. Ellos siempre dicen que es insuficiente, que quieren que sean más grandes, pero hay que tener en cuenta algo. La oportunidad a veces es mucho más importante que el monto. O sea, en el fondo, si ellos quieren más, pero se demoran un mes, y se demoran 2 meses, la gente hoy día le necesita el dinero, la plata hoy. Y eso hizo que este bono va a llegar a fines de mayo, cuando podríamos haberlo sacado a principios de mayo o a fines de abril. Y la gente ya tendría el dinero en su bolsillo. Y además también decirle a la oposición que el presidente habló de 2.000 millones, $2.000 millones, que es un monto enorme, y ellos decían, ¿por qué se está entregando 800 ahora? Lo que pasa es que la proyección de esta epidemia es muy larga. Ustedes mismos ven, o sea, pensamos que a lo mejor estábamos en una meseta que ya íbamos a bajar los contagios, íbamos a empezar a volver a una normalidad, y esto se disparó y nos encerraron a toda la región metropolitana en cuarentena. Y no sabemos qué viene en adelante, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena, si a lo mejor esto va a seguir a septiembre, a octubre. Entonces, hay que ir entregando los paquetes de a poco para ir abordando toda la problemática que se va viendo. ¿Y a quiénes? Porque a lo mejor a principio de año no pensábamos que había gente que hoy día va a estar tan complicada y a quienes les va a llegar el bono hoy día. Y seguramente en unos meses más va a haber gente más complicada todavía. Por lo tanto, espero que haya realmente un acuerdo y una transversalidad y que rememos todos para el mismo lado. Diputada Catalina del Real, le agradecemos enormemente por acompañarnos, por darnos estos minutos y abrirnos también las puertas de su casa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, a ti, al canal, a todos los funcionarios de la Cámara que realmente se han sacado la mugre trabajando, también expuestos a poder contagiarse. Por lo tanto, un gran reconocimiento a todos los funcionarios de la Cámara, a los del canal de la Cámara y bueno, y un gran saludo a todos los que nos están mirando y escuchando. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Nosotros nos volvemos a reencontrar en una próxima oportunidad en un nuevo capítulo de Conectados Online. Que esté muy bien, hasta entonces.